Hoy quería traeros una pequeña actualización y un pequeño avance sobre el SP500, ciertas compañías y el empuje que ha tenido últimamente las 7 magníficas con su diferencia en el SP500 y hacia dónde puede navegar. Y es que recordar, ¿vale?, que el SP500 al final es una conglomeración de 500 empresas, de las cuales las últimas, estas 7 que ves aquí, las 7 magníficas, ¿vale?, son las que han llevado un poco más el peso últimamente del SP500. No es que sea nada grave, ni nada por el estilo, ni mucho menos, pero es algo a tener en consideración y a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vemos aquí como Nvidia es la que domina el crecimiento, incluso a pesar de las otras, ya que el S&P se encuentra justamente entre las más bajitas de todas las demás. Vamos a verlo más en profundidad, ¿vale? Vamos a juntar un momento la de Nvidia, ¿vale? Ahora la tenemos de nuevo, creo que esto iba por aquí, no ve. Si no recuerdo mal, ¿vale? Luego si no la añadimos otra vez y listo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una pequeña conglomeración, ¿vale? Si quitamos Nvidia como acabamos de hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos? Que Meta, Microsoft, Google, Apple y luego Tesla y Amazon, que son las nuevas, son las que están más por debajo del SP500, pero el resto va la cosa medianamente del estilo, ¿vale? No hay ninguna que haya crecido por encima de la previsión. ¿Vale? Tenemos que justamente Meta es la que más ha crecido, y es que las demás, ¿vale?, son las que han ido creciendo. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que estas son simplemente 7 de las empresas que hay, ¿vale? Si añadimos ahora mismo Nvidia, ¿vale?, va en este punto, que tenemos que son las 7 que más han tirado últimamente junto con Nvidia del SP500. Es decir, que ahí puede, o no, pero puede ser que haya, como dice aquí en esta noticia, ¿vale?, una concentración de las últimas, ¿vale?, que al final son el 63% del avance del SP500 en mayo. Estamos ahí mismo en agosto, pero es que las cosas no han ido especialmente significativas. Tenemos aquí justamente un par de gráficas que os quiero enseñar, porque aquí tenemos la del resto del mundo, que ahora la veremos. Es que aquí tenemos lo que es el crecimiento de las 7 magníficas con respecto al crecimiento de las 493 restantes. Es decir, es simplemente para dar un mensaje de tranquilidad. ¿Por qué? Porque aunque bajen las 7 magníficas y bajen hasta los infiernos, ¿vale?, en el supuesto de que todo se estrelle y se quede por aquí o por aquí, tenemos otras 493, ¿vale?, empresas que siguen teniendo mucho encaje dentro del SP500. ¿Vale? Las últimas han sido, como ya veíamos aquí en la noticia, las últimas que tenemos son las 7 magníficas, ¿vale?, pero no son todas. Entonces, aunque el hecho, ¿vale?, es que esté todo medido en tecnología, al final el mercado encuentra su equilibrio. Este equilibrio es el que os quiero mostrar, porque aunque veamos esto, que hay una grandísima magnificación, ¿vale?, todos tenemos también nuestras crisis, es decir, el mercado tiene también su crisis. Y es que aquí hemos tenido varias, ¿vale?, que ya lo trajimos en otro de los vídeos, como hay diferentes tipos de recesiones y demás. Y ahí podemos tener en esta, ¿vale?, que sea otra de ellas, ¿vale?, en la última de bajón, y puede ser que sea la siguiente. Esto, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, he preparado antes una pequeña gráfica, ¿vale?, en el que muestro, por ejemplo aquí, en el que se está mostrando las diferencias que hay de SP500 menos la suma de las 7 magníficas. Es decir, aquí descontamos las 7 magníficas, obviamente salvo Nvidia, las otras más o menos tiran un poquito más, ¿vale? Pero quiero que veamos una pequeña diferencia, ¿vale?, muy significativa. Y es que si acercamos un poquito los gráficos, si esto me deja moverme, vale, perfecto, que tenemos que aquí, por ejemplo, ¿vale?, tenemos un crecimiento bastante lateral, si os dais cuenta, ¿vale?, en el SP500, ¿vale?, sin la suma de las 7 magníficas, es decir, restándolas. Y aquí, en cambio, con todas, que tenemos un crecimiento bastante más exponencial y una caída bastante más exponencial. En cambio, ¿vale?, lo que vemos aquí, una especie de hombro, cabeza a hombro, ¿vale?, más o menos por gráfico, aquí se transforma simplemente en una especie de canal, ¿vale?, en el que se están como peleando. No hay hombros, cabeza a hombros, ni nada del estilo, en el que aquí más o menos se diferencia un poquitín mejor. ¿Y esto quiere decir? Lo que os vengo diciendo hace ya unos cuantos vídeos atrás, en el vídeo anterior también, donde os puse otros cuantos ejemplos, y es que no todo, ¿vale?, no todo es el SP500, no todo son las 7 magníficas. Puede ser que aquí tenga un momento de posible caída, que veremos a ver si aquí hace lo mismo. Aquí recordad, ¿vale?, que esta caída, ¿vale?, no es igual que esta, ¿vale?, en el gráfico no es exactamente igual. Aquí no pasa lo mismo. La caída aquí, ¿vale?, apenas sí se nota, en cambio aquí sí que es más fuerte.
¿Por qué? Lo que os decía, aquí tenemos, en este gráfico de aquí, tenemos las 7 magníficas junto con el resto, en este no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una grandísima diferencia, ¿vale? Que al final vamos haciendo ponderación. Tenemos aquí la subida y luego la bajada, y aquí apenas se nota la bajada. Entonces es una pequeña diferencia que lo que quería traeros, ¿vale? Un mensaje de tranquilidad, puesto que esto puede ser, ¿vale? Simplemente el inicio de otra, no de una crisis, sino de otra subida con respecto a otros términos en el S&P 500, puesto que tenemos aquí en el Nasdaq, que vale, en este índice, creo que tenemos que está justamente rebotando, ¿vale? Son las 100 tecnológicas, donde entra también las 7 magníficas, ¿vale? Que es justamente las que más peligro tienen. Y aquí tenemos lo que son la media de 50 y la media de 200, ¿vale? Las tengo aquí puestas, ¿vale? Que justamente la roja de 50, la azul de 200. Son las sesiones de mercado que va viendo. Entonces, más o menos se suele ir un poco, ¿vale? La de 50 se suele ir un poco siguiendo el mercado, mientras que la de 200 da algo más de tranquilidad. Con esto, ¿qué quiero decir? Que aquí, ¿vale? Vemos cómo puede haber una pequeña recesión o rebotes, ¿vale? Durante un tiempo. ¿Hasta dónde? Bueno, pues podemos calcular un pequeño retroceso desde este punto de por aquí. ¿Por qué? Porque es el punto, ¿vale? En el que hace ese punto de inflexión, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Por este simple hecho, ¿vale? Tenemos aquí una especie de rebote, ¿vale? En la cual se establece el último soporte que había. Entonces rebota aquí, en este soporte es la resistencia que había en este punto de aquí y en este de aquí, con lo cual eso nos indica que este es el punto de inicio nuevo a marcar, ¿vale? En el retroceso que tenemos que marcar ahora, con lo cual si tenemos este punto y marcamos hasta por aquí, ¿vale? Aunque aparezca más o menos todo blanco, ¿vale? Esto simplemente es aproximado, pues no se puede hacer nunca casi perfecto, ya me gustaría. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos justamente en el Nasdaq una pequeña caída, ¿hasta dónde? Muy posiblemente hasta la zona de por aquí, ¿vale? Que sería justamente la zona de los 22.000 puntos, donde hizo tope la última vez antes de las elecciones de Donald Trump. Simplemente, ¿vale? Esto es para tenerlo en consideración y en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que esto empiece a rebotar, a rebotar, a rebotar, hasta que la cosa tire hacia arriba. Nos cuenta que el mercado siempre va a ir hacia arriba, porque las empresas siempre acaban mejorando. Tenemos el discurso de Powell, tenemos un poco algunas negociaciones a niveles mundiales con Ucrania, Rusia, China, entre Corea, Venezuela y demás por temas de poderes, ¿vale? Que están por encima de todos nosotros. Entonces, simplemente es ser consciente de esos poderes. ¿Para qué? Porque todas estas, ¿vale? Beben de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si la cosa empieza a ir hacia la negatividad, suelen ser momentos muy buenos, ¿vale? Para tenerlas en cuenta, en el que esto empiece a normalizarse, esto empiece a subir, y luego la cosa empiece a subir de nuevo en el Nasdaq, en este caso. En el S&P 500 exactamente lo mismo, aunque aquí son las 500 mejores empresas, tenemos también las 100 del Nasdaq aquí recogidas, con lo cual pueden tirar más arriba, ¿vale? Como veis aquí, ha llegado al tope, retroceso, puede subir, puede marear la pérdida mientras esta va acompañando y esta también. Y luego, cuando todo sea negatividad, son momentos de entrar en compra, como digo siempre, en las buenas empresas, que es las que traemos al canal. Buenas empresas con buenos números, pero que están teniendo malas noticias. Entonces, en este caso, ¿vale? Pues, con que sigáis el canal, estaréis enterados de todo esto y tendremos muchas oportunidades que nos dará el mercado para reforzar posiciones, para entrar en nuevas empresas y muchos otros, etcétera, más, ¿vale? Que ya lleváis viéndolo durante toda esta temporada en el canal. Con todo esto, ¿vale? Simplemente es daros un mensaje de tranquilidad, ¿vale? El mundo no se acaba, por mucho que esté en máximo histórico, se puede quedar lateral una temporadita, ¿vale? Porque al final está marcando aquí un máximo con otro máximo. Porque, lo dicho, ¿vale? Y recordar siempre, tenemos concentración de las 7 magníficas con respecto al resto, ¿vale? Que están muy parecidas, ¿vale? O sea, que siempre han tirado las 7 magníficas con todo esto, como veníamos diciendo en esta noticia, ¿vale? Que es justamente este, ¿vale? 62% de avance en el S&P 500, las 7 magníficas de aquí. Tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Que simplemente es eso, ya vimos en el día anterior y en el hace un par de días, ¿vale? Ejemplos como Brembo, como Burberry, como Moncler, como... bueno, son las que vienen ahora mismo en mente, ¿vale? Son de moda, Pepsi, McDonald's, ¿vale? Son empresas que son más tranquilitas, ¿vale? Pero que sirven también al S&P 500 para estar tranquilo y no crear mucha
descoordinación. Y esto era lo que les comentaba antes al principio del vídeo, ¿vale? Tenemos Nvidia, Tesla y demás, ¿vale? Todas estas son las 7 magníficas desde los 90, y luego tenemos el SP500, ¿vale? Que es un poco el que hace ponderación de todo esto. Entonces, con esto, ¿vale? Nos vamos a mover ahora al último gráfico que os he enseñado antes, que tenemos a niveles mundiales las 7 magníficas concentración tecnológica, ¿vale? Lo tenemos aquí, tecnológica, perdón, ¿vale? Concentración tecnológica a niveles mundiales, en este punto, y luego las no tecnológicas, que son el resto. Entonces, aunque esta baje, que puede bajar perfectamente hasta por aquí o hasta donde os quieran, es a tener muy en cuenta, ¿vale? Que puede ser un momento de llamada para luego volver a subir, puesto que el resto seguirán tirando hacia arriba. Podemos hacer DCA, podemos comprar muchas en algunas, lo que queráis, ¿vale? Hay miles de empresas a niveles mundiales. Tenemos 500 empresas en el Standard & Poor's, tenemos 100 tecnológicas, es decir, no todas es inteligencia artificial, no todas tiran igual de los índices, y tenemos otras muchísimas crisis más, ¿vale? Como vemos aquí, que son momentos de entrada perfectos, ¿vale? Para tenerlas en cartera, para hacer DCA, para meterle mucha más presión. Es decir, tenemos caídas y momentos de lateralización, como viene presionando por aquí, ¿vale? En el que el mercado parece que se estanca, momentos de compra, no entrar en pánico. ¿Por qué? Porque luego siempre, ¿vale? Como hemos visto, siempre al final acaba yendo hacia arriba, porque todas las empresas quieren terminar mejorando. Entonces, donde esté el pavor, puede ser un buen momento para poder entrar. Donde esté todo, como les digo siempre, donde esté todo muy al alza, donde todo el mundo quiera entrar, cogerlo con puntillas, porque puede ser momentos de, como decía Sam Stallman en el vídeo de ayer que os puse, puede ser momentos en los que la gente pueda perder mucho dinero por falta de paciencia, por falta de conocimiento a la hora de meterse. Y esto, ¿vale? No lo decía yo, lo decía Sam Stallman en el vídeo que os traje ayer. Repasarlo si queréis, porque tenemos muchas empresas, ¿vale? Que no todo es, como digo, la inteligencia artificial ni tecnológicas. Así que con todo esto simplemente os dejo el gráfico este por aquí. Repasamos las 7 magníficas en concentración con el resto, y tenemos aquí luego la ponderación, ¿vale? Del SP500, ¿vale? Con el SP500 restando las 7 magníficas. Así que con todo esto simplemente decidme qué os ha parecido el vídeo, os leo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.